Vamos a empezar con el tema de filariasis. Los que ya han leído un poco van a entender que es un nematodo, o sea, un gusano, y que hay muchas clases de la filaria, ¿ya? Diferentes tipos de enfermedades vectores que la producen. Empezamos. Ya. Entonces, esta filariasis es una enfermedad parasitaria de climas tropicales, infecciosa. ¿Y por qué se le llama filiforme? Se le llama filiforme porque tiene forma de hilo. Entonces es un parásito largo, pero muy delgado. Entonces también conocidos como filaria. Estas se transmiten de un huésped a otro por insectos que se alimentan de sangre. Principalmente mosquitos, pero no solamente mosquitos. Vamos a ver que también hay algunas moscas y el tábano que la transmite. Dentro del grupo de enfermedades de esta filaria, vamos a encontrar mayormente estas dos formas, la forma adulta y microfilaria. Un adulto va a tener un cuerpo cilíndrico, como todo nemátodo, es un gusano cilíndrico. Acuérdense que los platelmintos son los planos, los cilíndricos son los nemátodos. Filiformes en forma de hilo. Si lo ven al parásito, van a ver que parece un hilo blanco, ¿no? Porque llegan a medir hasta 10 centímetros algunos. Entonces sí son visibles a los humanos. Entonces la hembra. Y como todos los parásitos, son más pequeños los machos. Las microfilarias son sus embriones de forma alargada también y presentan una vaina envolvente. Son mucho más pequeños y miden de 200 a 300 micras por un 8 micras de diámetro o de grosor. Así es como la verían al microscopio. Entonces, esto les puede servir para recordar. Entonces, tenemos la especie, su localización, si tiene una presencia de esa vaina, es como decir su membrana, su periodo si es nocturno o si es diurno. O sea que el vector, en este caso el mosquito o la mosca, sale a picar de noche o de día. Su longitud de las microfilarias y núcleos terminales. Podemos ver aquí los núcleos terminales. Por ejemplo, aquí podemos ver que su núcleo terminal no tiene ni un núcleo, ¿no? Está aislado. Entonces, dentro de estas enfermedades de filariasis que vamos a ver hoy, tenemos las siguientes. Enfermedades producidas por este parásito, por brujía. Otra enfermedad, la oncocercosis, va a producir la onchocerca. La manzonelosis va a producir la manzonella osardi, la manzonella persans. Y la enfermedad loasi va a ser transmitida por loa loa. Y aquí vemos la diferente morfología. ¿Por qué es importante ver la morfología? Porque a veces hay enfermedades difíciles de saber, de diagnosticar solamente con sintomatología. Entonces, para diagnosticar ya tienen que ver la morfología. Solo así para determinar qué parásito es.
y ya se puede ver también a dónde ataca. Porque diferentes tipos de estos parásitos van a atacar diferentes puntos diana. ¿Cómo se le llama a los puntos diana? Es donde tiene preferencia. Por ejemplo, el punto diana del coronavirus, el pulmón, digamos, ¿no? Tiene una preferencia mayor hacia ese lugar. Entonces, por más que el virus entre por los ojos o por la nariz, va a llegar a los pulmones. Tanto que casualmente puede llegar a otros lugares, ¿no? Como saben que afecta a los intestinos, pero su punto diana va a ser el pulmón. Ahora, entonces, el punto diana, en este caso, en estos parásitos, ya podemos ver que va a ir a la sangre. Por ejemplo, va a ocasionar la filariasis linfática, entonces su punto diana va a ser la circulación linfática. Va a ser la piel, también a los ojos, y a otros órganos diferentes. Entonces aquí podemos ver los vectores. Tenemos mosquitos, otra clase de mosquitos, moscas y también lo que nosotros conocemos como tábano. Y aquí también pueden diferenciar cómo reconocer morfológicamente al parásito conforme a la cola final de la microfilaria, de la larva, no del parásito adulto. Entonces podemos ver que algunos no llegan con núcleo al final, otros sí, otros tienen todavía una membrana al final sin núcleo, otros tienen muchos núcleos que llegan hasta el final. Entonces es para identificar la morfología. Ahora pasamos a filariasis linfática. Esta filariasis linfática va a ser las filarias que tienen una predisposición por ir hacia el sistema linfático. El que va a ocasionar mayor daño va a ser la Wuchereria bancrofti, y esta va a ser casi asintomática, va a causar menor daño, pero también tiene predisposición por el sistema linfático. Entonces, vamos a ir al ciclo de vida de la filariasis linfática. Entonces, este es el ciclo de vida. El vector, en este caso el mosquito, va a llegar al huésped y al succionar la sangre, los parásitos, estas microfilarias van a estar en la superficie de la piel y van a caer y van a ser succionados por la herida, por la sangre que aún está en la herida. Y así va a pasar a estar dentro del huésped, dentro de la persona, viajando por el sistema sanguíneo hasta llegar al sistema linfático. Entonces, va a tardar de días, unos 14 días por el sistema linfático viajando, puede irse a los nódulos o viajar hacia la parte inferior o sobre todo va hacia la parte inferior, miembros inferiores y también en el escroto en caso de los hombres. Pero como vamos a ver más adelante, si se ubican en otro lugar y lo obstruyen, también pueden ocasionar un edema por obstrucción. Como pueden ver, el parásito adulto, una vez llega el parásito en su forma larvaria, madura y libera incluso más hijos que podemos llamar las microfilarias. Entonces crece, madura y libera aún más microfilarias dentro del huésped. Entonces, como este parásito adulto que creció ya dentro,
liberó más microfilaria, sus hijas, sus larvas hacia el sistema sanguíneo. Otro mosquito que no está infectado le pica, absorbe esas microfilarias y va estas microfilarias dentro del mosquito, van a viajar hacia la probóscide y ahí van a madurar. Aquí vemos la evolución de la microfilaria. Como pueden ver, una vez ya pasó la etapa, ya está lista para volver a infectar a otra persona y se va a repetir el ciclo. Entonces, para entender, yo sé que ustedes ya lo avanzaron, ya lo que es el sistema linfático, pero como este parásito, la filariasis linfática va a tener una obstrucción, entonces podemos ver que no solo tenemos un sistema venoso y arterial, ¿no? También hay una circulación linfática. El intestino va a absorber, también sabemos que va a absorber los lípidos y lo va a llevar a través, lo va a llevar hacia la vena cava superior, ¿no? Entonces, este sistema linfático, que también es para transportar grandes proteínas y también circula gracias a los movimientos circulares, entonces tiene los ganglios y tiene un sistema de circulación que impide que esto regrese a través de una válvula, ¿no? Y los diferentes ganglios linfáticos que podemos ver. Entonces, el parásito, los adultos de Wuchereria bancrofi, este de aquí, acuérdense que va a hacer mayor daño que Bruguía malaya. Este va a ser el que va a causar mayor daño. Inducen una reacción inmunitaria en los vasos y ganglios linfáticos, produciendo inflamaciones severas, ocasionando obstrucción del vaso linfático correspondiente con una linfangitis temporal y estasis de la linfa con el linfedema correspondiente. Como podemos ver aquí, estos ya son parásitos adultos y causan una obstrucción. La linfa que iba a recorrer estos vasos linfáticos, entonces ahí ve que hay una obstrucción y todo esto se queda con linfa obstruida, almacenada, lo que va a causar ese edema, un linfedema. Entonces, este es un ganglio linfático, los mismos que vemos por aquí o por acá. Entonces, ese va a ser su mecanismo de acción por el cual va a producir el daño. Pero ¿qué tenemos en la manifestación clínica para diagnosticar? Entonces va a tener un periodo de incubación de 3 a 12 meses sin síntomas. Una vez que presente síntomas en una situación aguda, entonces habría linfangitis, linfadenitis, dolor, calor, fiebre. ¿Por qué fiebre? Porque sabemos que frente a una invasión, frente a parásitos, entonces nuestro sistema inmune también libera las sustancias que hacen producir la fiebre. Edema debido a la linfangitis y engrosamiento del cordón espermático o dolor en el escroto. Por ejemplo, aquí, si hay una obstrucción,
Entonces el líquido se va a ir almacenando y puede causar lo que podemos ver aquí. Podemos decir que es una linfantiasis también, ¿no? Una hidrocele con microfilaria. Orquitis, incapacidad sexual, obviamente. Ruptura de vasos linfáticos que va a liberar el, el líquido linfático hacia el intersticio. Quiluria. Ascitis quilosa, que puede ser que se rompa un vaso linfático dentro del abdomen. Quilotórax, que vacíe la linfa hacia el tórax. Y quilocele. Entonces, en el linfedema, esta es una de las complicaciones que ya como médico o la medicina ya no hay mucho que hacer, ¿no? Hay un engrosamiento fibrótico y también puede haber una superinfección bacteriana, mayor conocido como elefantiasis. Como podemos ver, esta es una extremidad inferior. Entonces, esto fue el resultado primero de la picadura de mosquito. Viajó hacia su sistema sanguíneo. De ahí migró hacia los vasos linfáticos, maduró y ese parásito adulto liberó más microfilaria al sistema sanguíneo, ¿no? Entonces estos parásitos adultos obstruyen los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos, y la linfa ya no puede circular y hay un edema. Entonces podemos ver en esta mujer también elefantiasis. Cuando hay elefantiasis de escroto muy avanzada, afecta a los que tienen menor defensa, como los niños, y podemos ver aquí en la pierna, y también no solamente va a obstruir los vasos linfáticos de miembros inferiores o escroto, también puede afectar otros tejidos, como en este caso ha afectado la mama, la infantiasis de mama. Epidemiología. Entonces, podemos saber si está transmitida por mosquitos, moscas y ¿cuál era el otro? Tábano. Entonces podemos saber que va a ser una transmisión en zonas tropicales. Entonces, si es picadura nocturna, entonces va a ser Culex anopheles, y si es diurna va a ser como el mosquito Aedes que lo conocemos. El 90% de las filariasis son por Wuchereria bancroft. Entonces hay 120 millones de personas infectadas, imagínense. Creo que el coronavirus ha llegado a 1 millón, pero esto, mire, 1.000 millones de personas en riesgo y países tropicales. También es considerada como una enfermedad un poco abandonada por la Organización Mundial de la Salud. Más adelante vamos a ver qué causa otra enfermedad por filaria igual. Entonces, en diagnóstico podemos hacerlo de forma clínica, sí, pero hay que tener mucha información teórica también para tener un diagnóstico clínico. Podemos diferenciar también con otras enfermedades como tuberculosis ganglionar, toxoplasmosis y linfoma. Diagnóstico parasitológico podemos ver en una ecografía signo de danza de las filarias. Si vemos por una ecografía vamos a ver movimiento de las microfilarias, como miden hasta 4 centímetros o 1 centímetro, entonces son largas, entonces se puede ver el movimiento. Biopsia de los ganglios. Si se saca sangre al paciente, entonces podemos ver por la gota gruesa, una sola gota hacia el portaobjeto y al microscopio. O frotis también. Esa misma gota se la extiende por el portaobjeto y se puede observar también. Entonces, en diferentes casos se tiene que tomar la muestra en la noche, de 10 de la noche a las 2 de la mañana, para
porque este parásito va a circular en la sangre por horarios nocturnos. Entonces, no es solamente sacar una gota de sangre en cualquier hora del día, entonces también hay que saber en qué horario sacar. Entonces hay un programa global para eliminar esta filariasis, la cual trata de dar una dosis anual de albendazol y ivermectina. Y este programa esperaba erradicar la filariasis hasta el año 2020. No creo que lo hayan logrado, pero eso era lo que se esperaba. Entonces podemos ver acá toda la zona que es mayormente afectada. África, esta parte de Asia y esta parte de América. Ahora, oncocercosis. Esta es la segunda enfermedad que vamos a pasar. ¿Ya? Entonces también las filarias de estos parásitos son nematodos, pero la diferencia es dónde va a causar el daño. La presencia de estos gusanos adultos que dan origen a una reacción fibrosa que los encapsula formando nódulos cutáneos, como podemos ver aquí. La reacción va a encapsular a estos parásitos y lo va a dejar como en estos nódulos que podemos ver, nódulos cutáneos. 2. Las microfilarias que migran a los linfáticos cutáneos y reaccionan por una reacción inmune y causan lesiones severas. Podemos ver aquí en el ojo lo que puede causar. Entonces, ¿por qué puede llegar al ojo? Porque, como mencionamos antes, el órgano diana. Entonces, si este parásito está dentro de la circulación, entonces puede llegar a diferentes tejidos del cuerpo, incluso el ojo. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la oncocercosis? Nodulaciones, como lo que vimos. Van a haber manifestaciones cutáneas y oculares. Nodulaciones, como podemos ver aquí, van a ser de forma redonda de unos 0,5 centímetros a 10 centímetros, van a ser blandos y no dolorosos y son móviles. Manifestaciones cutáneas van a tener una hipertermia localizada en el lugar donde esté afectado, va a haber mucho calor, va a estar caliente, piel tersa y lustrosa y va a haber edema. Como podemos ver aquí, manifestaciones cutáneas. Muchas veces estas son por la reacción alérgica que tiene el parásito. Y puede haber casos igual de elefantiasis en el escroto por esta enfermedad. Menor que en la anterior, pero también puede haber. Lo que es más conocido, sí, esta oncocercosis va a ser por su daño ocular. El paciente puede presentar fotofobia, lagrimeo, conjuntivitis, queratitis pugnata y opacación corneal. Entonces, este parásito también puede dañar el nervio óptico y también se lo puede observar a veces al parásito adulto. Pero sobre todo va a haber esta opacidad. Pasamos a la tercera enfermedad producida por filariasis. Va a ser la manzonella. También puede ser perstans o osardi. Cursan de forma asintomática o con pocos síntomas, leves o secundarios a la respuesta inmune sobre todo. Prurito, el paciente le va a picar el cuerpo. Artralgia, va a tener dolores en las articulaciones y también puede presentar fiebre. Raramente con síntomas más específicos. Edemas tipo calabar o pericarditis. Entonces, quiere decir que no tiene síntomas específicos como otras enfermedades que sí presentan estos tipos de síntomas. La Aunque hay pocos casos descritos en la literatura, en viajeros
general cursan más frecuente con edema y afectación sistémica que en sujetos inmunes. Entonces, los que ya están en esa zona habituados, no hay mucha teoría, pero los viajeros o los turistas que llegan a esa zona, entonces eso sí les puede presentar síntomas. Entonces, la morfología vemos que es la misma, cilíndrico, y pueden vivir hasta de los 17 años. Este es su diámetro de los machos y de la hembra. El vector va a ser el tábano. Este de aquí, este tema ya es de la loasis. No se ve el título aquí, pero vamos a pasar a loasis. Entonces, este es su morfología y su vector, el tábano, del género Chrysops. Y nosotros como el hospedero definitivo. El ciclo de vida, el hospedero intermediario sano pica al hospedero definitivo infectado, ingiriendo así las microfilarias. Si un tábano pica a una persona enferma, entonces va a ingerir las microfilarias y estas microfilarias se van a mover a los músculos torácicos de la mosca, del tábano. Estas se desarrollan de larvas de primer estadio L1 a L2, laditiforme, a larvas de tercer estadio filariforme, como filaria. Cuando el insecto pica, ahora sí, a un huésped humano sano, estas larvas infectantes se movilizan hacia la probóscide y se inoculan en la herida cutánea mientras el mosquito se alimenta con nuestra sangre. Entonces, ¿qué presentaríamos? Plurito, toras en la espalda. A ver, voy a preguntarle a alguno de ustedes. David Escalante Arteaga, ¿está? Sí, ¿Puedes decir qué es plurito? es algo como hormigueo que pica, molesta. Eso, exactamente. Bien. Entonces, terminología que parece simple, pero nos sirve para aumentar nuestra terminología médica. Esto le van a preguntar como si nada en dermatología. Entonces, siempre es bueno dominar estos pequeños conceptos. Entonces, también va a haber hormigueo desagradable y edema de Calabar, que es un angioedema migratorio de 1 a 3 días de duración. Entonces, el edema de Calabar va a aparecer en extremidades o también edema palpebral, aquí como podemos ver abajo de los párpados. Consecuencia de una reacción alérgica, es una eosinofilia de 50-70% y extensas áreas nodulares, dolorosas y que le va a picar mucho al paciente, que es pluriginosa. Y una de las cosas que se puede ver en este parásito, la loasis, por el loa loa, entonces es que muchas veces se ha logrado observar el parásito directamente, como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué va a sentir el paciente al tener esto? Sensación de cuerpo extraño. Imagínense ustedes sentir que tienen una basura, una pestaña o un bicho en el ojo sin poder sacarlo, ¿no? Entonces, solamente sería quirúrgicamente. Tenía un video, pero no lo perdí. Una extracción de este gusano. Entonces, diagnóstico, podemos observar el edema palpebral, análisis de la sangre periférica diurna, frotis, gota gruesa, tinción y observación del parásito loa loa en el ojo. Entonces, voy a preguntar a alguien más, como no topamos el tema, a ver, Bianca Mancilla. Presente.
Ya, entonces usted, ¿cómo haría la prevención para todas estas enfermedades? ¿Cuál es la prevención que usted opina sobre todo esto? Sobre todo, pues la higiene. ¿Cómo prevendría la enfermedad con higiene? No sé, cuidar sobre la filariasis sería con los mosquitos, ¿no? Como el dengue, fumigar, botar donde haya agua acumulada. ¿Cómo se prevendría el dengue? Perfecto, a eso quería que llegue. Entonces, si es una enfermedad transmitida por vectores, como mosquitos, moscas y otros, entonces se va a tomar el mismo tipo de prevención que se podría para enfermedades transmitidas por otros mosquitos, ¿no? Entonces, como dijo la compañera, igual de prevención como para el dengue o otras enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, fumigación, limpieza de lugares, usar mosquiteros. Pero otro tema que no se tocó, lo puse como al principio, y como mencionamos el tratamiento al principio de filariasis linfática, entonces las demás también son filiarias, entonces el mismo medicamento les puede hacer bien, lo que es el albendazol, ivermectina y otro medicamento, ¿no?